Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En la Argentina nos estamos introduciendo lentamente. Va a haber una reunión muy importante el jueves de gobernadores con la Administración Nacional, con el Gobierno Nacional. Nos estamos introduciendo lentamente en un tema que parece estar vedado entre nosotros históricamente. Este es un país donde no se habla de impuestos. Algunos atribuyen esa falta de discusión a que países como el nuestro, sobre todo los que se formaron bajo la órbita del Imperio Español, el tema de los recursos lo resolvían disputando la caja del Estado o disputando la caja de la corona, que se alimentaba con recursos extractivos, básicamente con la minería. Es decir, no tenemos conciencia tributaria porque tenemos una mala idea o una mala cultura en cuanto a la formación de la riqueza, a cómo se genera la riqueza. Ahora, cuando uno se aproxima a las discusiones que está llevando adelante en este momento el gobierno, con los gobernadores, con las provincias, con las empresas con las que está discutiendo determinados regímenes impositivos, advierte que puede haber razones históricas, pero hay razones mucho más presentes para que no se discuta de impuestos, que es que conviene no discutir de impuestos, no solo a la clase política, que gasta muchísimo, sino a sindicatos, empresarios, a muchos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque a medida que nos aproximamos a la discusión impositiva, empiezan a aparecer irracionalidades muy llamativas de cómo nos manejamos los argentinos con el dinero, cómo nos manejamos con el sostenimiento del Estado, cuáles son nuestras obligaciones como contribuyentes, cuáles son los derechos que se toma el Estado frente a la sociedad como recaudador de impuestos. Todo eso es un campo de irracionalidad que es mejor no mirar, tal vez, porque cuando lo miramos aparecen estos problemas que están apareciendo en estos días en las discusiones tanto de la nación con las provincias como de distintos sectores de la economía con el Poder Ejecutivo. Yo voy a contar esta noche 3 irracionalidades de todas estas que están aflorando. E insisto, y que no conocemos porque esta es una sociedad que suele no hablar de impuestos. Hay sociedades como la norteamericana que casi lo único que discute son impuestos. La primera, usted vio que entre los distintos impuestos que pensaba reducir el Poder Ejecutivo, había uno que tiene que ver con los electrónicos. Los productos electrónicos, básicamente computadoras y teléfonos celulares, que es lo que más se consume. Ha habido ya un impuesto que se le retiró a las laptops, a las computadoras portátiles personales, pero queda toda la industria electrónica ligada a las computadoras que no son laptops y sobre todo toda la industria que importa celulares y los arma en Tierra del Fuego. Lo mismo con los televisores, los aires acondicionados. Las computadoras se importan desarmadas. Dicen que hay plantas en China que desarman computadoras para la Argentina, se importan y se arman después en Tierra del Fuego. El valor que se le agrega básicamente es el del packaging. Las cajas de Telgopor, el cartelito que dice Industria Argentina. La irracionalidad no viene de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del anterior del anterior. Esto viene de la década del 70, donde la paranoia de perder la Patagonia o de perder Tierra del Fuego hizo que se genere un régimen especial de erradicación de, comillas, industrias, porque como vemos son importadores en Tierra del Fuego. Ese régimen consiste en lo siguiente: si usted ensambla productos electrónicos en Tierra del Fuego, no paga impuesto a las ganancias, 35%, no paga IVA, 21%, y de todo lo que importa para armar la computadora o el teléfono celular, no paga arancel de importación. Este era el régimen tradicional que hacía que las empresas se radiquen en Tierra del Fuego, que es un lugar para hacer madera, pesca, turismo. Es muy difícil imaginar ir a montar, comillas, industrias en un lugar que queda a 4 horas de avión de los centros de consumo. Pero lo hicimos.
Ahora, además de estas protecciones, en el año 2009, estos empresarios consiguieron una ley adicional por la cual se le agrega un castigo impositivo a los productos importados que compiten con los que se ensamblan en Tierra del Fuego. Debo agregar algo que me olvidé, y es que además el Mercosur tiene una barrera arancelaria del 16%, es decir, no pagan ganancias, no pagan IVA, no pagan aranceles de importación para sus insumos. Cualquier producto que quiero introducir en el Mercosur, sea Brasil, Paraguay, Uruguay o la Argentina, paga 16% adicional. Es decir, ya está 16% en desventaja con lo que se ensambla en Tierra del Fuego. En 2009 agregaron otra protección, que es un impuesto de 21% adicional a todo lo que ya dijimos respecto de los productos que compiten con los que se ensamblan allá. Es decir, que si usted quiere comprar un celular, no voy a decir marcas, pero el más conocido de todos, lo quiere importar, tiene que pagar el 16% del Mercosur más el 21% de este impuesto tecnológico para proteger lo que ya estaba hiperprotegido. Muy bien. Empieza una negociación donde el gobierno, bueno, habló la gobernadora de Tierra del Fuego, que dice es imposible tocar este régimen porque la gente se va a quedar en la calle. Los empresarios comenzaron a presionar sobre el Ministerio de Producción, sobre el Ministerio de Hacienda, sobre el Ministerio de Trabajo, alertando sobre un conflicto social en Tierra del Fuego. Se llega a un acuerdo que se firmó hoy. Ese acuerdo consiste, enormemente ventajoso para las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego, en que esa protección del 21% que les concede el impuesto la van a ir bajando hasta el año 2023, que llegaría a cero. La protección real no es de 21%, es menor, es del 14%, porque la provincia de Tierra del Fuego les aplica un impuesto que no se lo aplica a los importados. Entonces, hoy estaría en 14% esa protección, sería de 12 el año que viene, 12, 10, 8, 6, 4, hasta llegar a 2 y 0 en el año 2023. Gradualismo. El acuerdo que fue firmado hoy tenía unos considerandos muy interesantes en su versión original, posiblemente introducidos por los funcionarios para provocar cierto malestar o tal vez vergüenza en los empresarios que se benefician con este régimen, porque decía lo siguiente: la cesión que hace el Estado al no cobrar ganancias, no cobrar el IVA, no cobrar aranceles de importación para los empresarios radicados en Tierra del Fuego es de, anote bien, 30.000 millones de pesos por año. Usted vio que está el problema del conurbano, del que vamos a hablar en un ratito. Bueno, Vidal todavía no está festejando porque no se terminó de firmar nada, pero está dando la vuelta olímpica por si puede firmar un fondo especial para el conurbano, que es la economía más dañada de la Argentina, de 60.000 millones de pesos. Lo que cede el Estado para los importadores de Tierra del Fuego son 30.000 millones de pesos, según decía el texto que se ofreció para firmar. Y agregaba ese texto en un parágrafo que se llamaba Visión del sector, que esos productos, con todas estas protecciones, eran 50% más caros de lo que uno podría consumir en el exterior. Es decir, están hiperprotegidos y aún así son muchísimo más caros. Claro, cuando se llegó a firmar el acuerdo, es evidente que estos párrafos eran para presionar, no figuran estos números en el acuerdo final. Sí se dice muy brumosamente que tiene que haber una mayor competitividad. ¿Qué hicieron los empresarios que están radicados en Tierra del Fuego y se encuentran con esta incomodidad, que es que el Estado les va a ir bajando gradualmente una de las protecciones que tienen? Porque lo central del régimen recién vence en el 2023 y nadie lo va a discutir hasta entonces. Se dieron vuelta, se sentaron frente a la Unión Obrera Metalúrgica y le dijeron al sindicato, a los metalúrgicos, por 2 años no hay paritarias. ¿Cómo? En un país con 23-24% de inflación, ¿no va a haber acuerdos salariales ni ajuste salarial por 2 años? Sí. Y el señor Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, aceptó
sin chistar, que por 2 años en Tierra del Fuego no va a haber paritarias con las empresas que ensamblan productos electrónicos. Es rarísimo. ¿Se entiende por qué? Y se entiende porque el sueldo promedio que pagan estas empresas con estos niveles de protección es aproximadamente 70.000 pesos. Promedio. Claro, no hay empresa que pueda radicarse en Tierra del Fuego si tiene que competir con esos salarios, porque todo el mundo quiere ser empleado de una electrónica. Es más, la gobernadora de Tierra del Fuego ahora festeja porque con el congelamiento salarial va a poder ella también congelar un poco los salarios del sector público, que son carísimos porque comparan con los de la electrónica, que son de 70.000 pesos promedio. ¿Sabe cuándo se jubila alguien que trabaja en esas ensambladoras? A los 45 años. Y la jubilación básica son 80.000 pesos. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Bueno, esta es una de las irracionalidades de la Argentina. Curiosamente, este sector está liderado por 2 empresarios. Rubén Cherniakowski, que fue el recaudador de campaña de Daniel Scioli, y Nicolás Caputo, el recaudador de campaña de Mauricio Macri. Íntimo amigo del presidente. El presidente Macri suele decir que se acabó en la Argentina la era de las avivadas, la era del atajo. Y suele decir que hay más o menos 580, no recuerdo bien el número, de argentinos que habría que mandar en una nave espacial a la Luna para que los problemas de este país empiezan a solucionarse. Vamos a ver si lo sube o lo baja de esa aeronave a su amigo Nicolás Caputo, que tiene este tipo de beneficios. Primera irracionalidad. Segunda, en la Argentina, en las provincias, se inventó hace muchos años un impuesto a las ventas, que se iba a aplicar al consumidor final. Al que compra algo pagaba un impuesto por eso que estaba comprando. Después se llamó impuesto a los ingresos brutos y se empezó a aplicar sobre cada tramo del proceso económico. El que fabrica el capullo de algodón vende el capullo de algodón y el Estado cobra 7%, 6%, 5%, según sea la provincia, estoy dando un ejemplo, sobre esa producción. Está el que hace el hilado, que paga ese 7% y le cobra otro 7% el Estado al que compra el hilado para hacer la tela. Y así en cada tramo hasta que se vende el vestido, 7%. Hay provincias como Misiones que le cobran el impuesto a los ingresos brutos también al que exporta. Es decir, es un impuesto que se va cobrando en cascada en todos los tramos del proceso económico, con una peculiaridad. En el caso del IVA, del impuesto al valor agregado, uno puede descontar el impuesto del insumo que compró. Acá no, acá se va acumulando. Con lo cual, cuando uno compra un bien final en la Argentina, probablemente el 50% de lo que está cobrando o comprando sean impuestos, porque a esto se agrega después el 21% del valor agregado, del IVA. Estos impuestos los cobran las provincias y se calcula que todos juntos son más o menos 5 puntos del Producto Bruto Interno, unos 25.000 millones de dólares. Muy bien, el gobierno intenta la discusión sobre este impuesto que es asfixiante, pero claro, hay provincias que no quieren abrir la mano. Provincia de Buenos Aires, más o menos el 40% de sus ingresos dependen de este impuesto. Ya como María Eugenia Vidal pertenece al equipo de Macri y es una figura emblemática del oficialismo, tuvo que decir lo bajo. Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, como recibe poca coparticipación, este impuesto a los ingresos brutos es más o menos el 65% de su recaudación. Tuvo que bajar la cabeza también, porque Macri le dice bajala. Córdoba, Santa Fe, aproximadamente el 20% de sus ingresos es este impuesto irracional. Esa va a ser la discusión del jueves. Los demás gobernadores los van a acompañar, pero no reciben tanto ingreso de este impuesto, sino que reciben más de la coparticipación. Tercera irracionalidad. En el año 1991, para convencerlo de que deje de ser vicepresidente y vaya a competir por la provincia de Buenos Aires, el presidente Menem gestionó delante de las provincias un fondo especial llamado Fondo del Conurbano, que iba a manejar su candidato Eduardo Duhalde.
650 millones de pesos, que en aquel momento eran millones de dólares por la convertibilidad. Estamos hablando del gran problema que tiene la Argentina. Estamos hablando de una economía, que es la del conurbano bonaerense, donde el 10% de la gente vive hacinada, donde el 28% de la gente vive en calles de tierra, donde el 33% de los vecinos están en áreas inundables, 27% vive cerca de basurales, 26% carece de agua potable y 32% sigue cocinando con garrafa porque carece de red de gas. Hay un empresario muy importante de la Argentina, uno de los más importantes, que suele decir: si le tengo que hacer una pregunta a la sociedad argentina, a su dirigencia, a los políticos, a los sindicalistas, a los intelectuales, a los empresarios, un solo tiro tengo para ver si invierto o no en este país. La pregunta que le haría es: ¿qué van a hacer ustedes de acá a 20 años con el conurbano bonaerense? Porque es un centro de gravedad que tira todo para abajo. Ahí hay marginalidad, pobreza inhumana, delitos complejos, instalación de mafias, droga. Para eso se creó el Fondo del Conurbano. En el año 95, como Menem se peleó con Duhalde, se congeló. Lo que se recaudaba para el Fondo del Conurbano solo le iba a la provincia de Buenos Aires 650 millones de pesos. Hoy se recaudan, escuche bien, 52.000 millones de pesos. A la provincia de Buenos Aires solo le van 650 millones de pesos. Per cápita, por persona de esa recaudación, a un fueguino le van 6.000 pesos, a un bonaerense 34. Quiere decir que hemos creado el fondo del conurbano bonaerense y la única provincia que no lo cobra es la provincia donde viven los bonaerenses, donde está el fondo del conurbano, la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora todo esto se está rediscutiendo, va a haber una reforma jubilatoria, se va a calcular distinta la actualización de las jubilaciones, de eso el gobierno va a sacar unos fondos, se supone que 40.000 millones de pesos que van a ir asignados al fondo del conurbano bonaerense, y el resto la provincia lo recibe de una manera muy interesante. Se suprime el fondo del conurbano bonaerense y esa plata que se redistribuía de manera tan irracional, bueno, se distribuye por el índice de coparticipación y al final, sin fondo del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires recibe más. Tres irracionalidades difíciles de concebir. Un régimen de protección irracional del que se benefician empresas que están radicadas ahí desde hace muchísimo tiempo, emplean a 9.000 personas, no más de 9.000 personas, ingresos brutos asfixiantes de un impuesto que se fue deformando y que pagamos sin saber en cada cosa que consumimos, y un fondo del conurbano bonaerense que está destinado a cualquiera menos a los bonaerenses. Viene la discusión este jueves, se supone que el viernes van a mandar las leyes al Congreso, los legisladores que dependen de los gobernadores van a establecer un diálogo con Macri para aprobar estas leyes y estas reformas. Quieren que los gobernadores vayan a respaldarlos explícitamente y quieren que vaya sobre todo una gobernadora, Alicia Kirchner, y que firme los acuerdos y que firme las reformas. ¿Por qué? Para tener un argumento, estos legisladores peronistas que no están con Cristina, frente a Cristina cuando venga a denunciarlos por pactistas y por entregar a los pobres, a los trabajadores, etcétera, en el altar del neoliberalismo de Macri. Le quieren decir: mirá que tu cuñada ya firmó. El peronismo está en un dilema. No le puede decir que no a Macri, porque Macri, da la impresión, va a gobernar durante los próximos 6 años. En la medida que el 2019 se ha vuelto brumoso, se ha vuelto muy incierto, para el peronismo no tienen otra chance que acordar. Pero es un dilema. ¿Por qué? Porque Macri, que precisamente les sacó los votos, ahora les pide dinero. Por lo tanto, están más dificultosos, están en una situación más complicada para competirle al mismo Macri en cada provincia por el 2019. Y además les pide algo más. Les pide que alguien con 70% de imagen positiva le den además 60.000 millones de pesos adicionales. Es María Eugenia Vidal. Muchos peronistas dicen, si además de